pero al riñón suele ir otro tipo de sustancias. ¿Ok? Entonces, para ir luego a nivel del hígado, y en el hígado, dependiendo del tipo de molécula, tendrá también su influencia la parte hormonal. ¿Ok? La número 6. Okay. Y antes de hablar de la diapositiva número 6, ¿qué pasa con las proteínas? Realmente no hay un proceso claro de las proteínas. ¿Okay? ¿Por qué? Porque realmente el procesamiento de las proteínas, más allá de que se sabe que las grandes cadenas peptídicas tienen que ser degradadas en aminoácidos, ¿verdad? Hasta ahí es lo que se conoce, que estos aminoácidos son los que finalmente van a ser absorbidos. La finalidad de estas proteínas no hay un fin exacto, porque hablar de proteínas es hablar de todas las funciones del cuerpo. ¿Okay? Puedo tener proteínas de función contráctil, y entonces esas proteínas, junto con la acción del retículo endoplasmático rugoso y los procesos de transcripción y traducción que llevan en biología, pues tendremos entonces la formación de proteínas contráctiles para el mantenimiento, por ejemplo, del filamento de la tiroidina a nivel del cuerpo. ¿Ya? O si queremos una proteína estructural, como por ejemplo el colágeno, ¿okay? Dependerá entonces de las necesidades del cuerpo, del mantenimiento de unas, ¿okay? O del reforzamiento de otras. Por ejemplo, a niveles de proteínas de defensa, que hablan de inmunoglobulinas. ¿Ya? Entonces no hay realmente un proceso específico, todo dependerá de las necesidades. ¿Okay? Todo dependerá de las necesidades, junto con los fenómenos que ustedes vieron previamente de traducción y transcripción, en donde justamente se habla de una proteína en estos procesos. ¿Ok? Ahora, en la diapositiva 6, lo que estoy hablando básicamente es el proceso de degradación y de absorción de los hidratos. Recuerden que cuando yo hablaba de la amilasa, ¿verdad? Yo les dije que íbamos a obtener hidratos de carbono hasta qué estructura molecular. Disacáridos. ¿Okay? Recuerdan que en la primera clase estábamos hablando de aquellos monosacáridos conocidos como isómeras, exosas isoméricas. ¿Cuáles eran esas exosas isoméricas? La lactosa, la maltosa. No es maltosa, lactosa y sacarosa. La lactosa, glucosa y fructosa. Perfecto. Debemos entonces recordar que la unión de estos monosacáridos son los que van a formar los disacáridos. Y ese es un cuadrito que les he puesto ahí como una ayuda memoria de cómo se obtiene la maltosa, lactosa y sacarosa. Ojo, ¿puedo yo tener otros disacáridos? Sí. ¿Okay? Pero suelen ser los 3 disacáridos que más voy a obtener en mi alimentación. ¿Ok? Entonces, si yo sé que la amilasa me ayuda a la degradación hasta la obtención de disacáridos, luego, ¿cómo voy a degradar esos disacáridos? Esos disacáridos se van a degradar de acuerdo a la enzima correspondiente al disacárido obtenido. ¿Sí me explico? ¿Verdad? ¿Dónde se va a dar este proceso? Una vez más, a nivel de la luz intestinal. ¿Ok? Una vez más, a nivel de la luz intestinal. Entonces, si yo tengo maltosa, moléculas de maltosa, ¿cuál será la enzima que nos interesa? Si yo tengo lactosa, ¿tengo sacarosa? Sacarosa. ¿Ok? Es, como lo decía también Gaito, el complejo llave-cerradura. ¿Ok? Complejo llave-cerradura. Una enzima específica, ¿verdad? Para esa molécula que nos podrá entonces, o permitirá entonces obtener de la maltosa, 2 moléculas de glucosa, de la lactosa, glucosa más galactosa, y de la sacarosa, glucosa más fructosa. ¿Okay? De esa forma, yo ya tengo finalmente monosacáridos. ¿Okay? Entonces, no olvidarse que la amilasa no permite la obtención
las enzimas correspondientes para cada disacárido que finalmente podemos tener cualquiera de estos monosacáridos isoméricos que son los que más abundan en nuestra alimentación. ¿Okay? Ahora sí, ese cuadrito que ustedes tienen ahí he sacado todo de Krauss. Lo único que le he aumentado son esos cuadritos que dicen GLUT2, nada más. ¿Okay? Y lo que tienen a su lado izquierdo es asimismo una nueva memoria de qué molécula transportadora de los monosacáridos, dependiendo de las concentraciones, son las que van a favorecer la absorción de los mismos. ¿Ok? Entonces, voy a centrarme, chicos, a nivel del cuadrito, ¿ok? Que tienen a nivel inferior derecho. Tengo que recordar que a nivel de cuando analizo los hidratos de carbono, tengo que diferenciar muy bien los niveles. ¿Qué sucede a nivel de la luz intestinal para la absorción y qué pasa luego en el interior del enterocito para la salida hacia la circulación portal? ¿Ok? Cuando yo hablo de la absorción, ya no hablo de la absorción, voy a hablar netamente de la absorción. Cuando yo quiero absorber cualquiera de los monosacáridos hacia la línea intestinal, hacia el interior del enterocito, ¿okay? Tengo que recordar que la fructosa utiliza como una molécula, única molécula de absorción, el GLUT5, indistintamente de la concentración. ¿Okay? Mientras que la glucosa y la galactosa sí dependerán su absorción. Sí dependerá su absorción del nivel de concentración de estos monosacáridos a nivel de la luz intestinal. ¿Okay? Entonces, si yo tengo altos niveles de glucosa y de galactosa, no me miren a mí, miren el cuadrito. Si yo tengo altos niveles de glucosa y de galactosa, si ven que les he puesto unos cuadritos que dicen GLUT2, su absorción será entonces por GLUT2. ¿Okay? Ahora, si yo tengo bajas concentraciones de glucosa o de galactosa, utilizo una molécula transportadora dependiente de sodio, o también conocido como un cotransportador. ¿Okay? Y ese es el SGLT1, que es cotransportador de sodio. Por eso molécula de sodio que interviene en el proceso de absorción. ¿Sí quedó claro, chicos? Todo está ahí, si se dan cuenta. Ahora, una vez en el interior del enterocito, ¿okay? No me interesa el tipo de monosacárido. Todos van a absorberse o todos van a salir del interior del enterocito hacia la circulación portal por la misma molécula transportadora, que es el GLUT2. ¿Okay? Entonces, no olvidarse que Luego que está en el enterocito. para la absorción a nivel de la luz intestinal tenemos un mecanismo de transporte distinto que dependerá de la molécula, por un lado, y también dependerá de las concentraciones. Eso en el caso de la galactosa y de la glucosa. ¿Ya? Y que para la salida del enterocito de estos monosacáridos pues utilizarán una única molécula también. ¿Okay? La siguiente diapositiva ya es lo que hemos hablado. ¿Okay? Por ahí habrán ciertas enzimas que también se mencionan que tienen una acción, sobre todo a nivel intestinal, que a nivel duodenal, pero su acción no tiene una gran acción, una acción muy significativa, una acción muy significativa en relación con lo que pasa con la toxina y ¿ok? Ahora sí nos vamos a quedar entonces en la diapositiva número 8. ¿Ok? Yo les había mencionado, ¿verdad?, que existen dos tipos de sistemas, un sistema intrínseco y un sistema extrínseco, ¿verdad? El sistema intrínseco, el que estaba comandado por la misma inervación, por
por los mismos nervios entéricos que son los que van a incidir sobre la musculatura entérica, ¿verdad? Y son los que finalmente van a permitir los movimientos peristálticos y que a su vez también van a permitir la liberación de sustancias o la inhibición de sustancias. ¿Ok? Entonces, básicamente, a nivel del sistema nervioso, pero al sistema gastrointestinal, yo me refiero a movimientos musculares, refiriéndome a los movimientos peristálticos, o a la inhibición o estimulación de secreciones, o a restricción o inhibición, aumentar o reducir el flujo sanguíneo. ¿Okay? Esas son las tres cosas que se van a dar a nivel gastrointestinal. Repito, que existan movimientos peristálticos, eso me refiero a movimientos musculares, aumentados o reducidos. Que exista a nivel de las secreciones, que yo fomente las secreciones o inhiba secreciones. Estimule secreciones o inhiba secreciones. Gracias. Y que con el flujo sanguíneo aumente el flujo o reduzca el flujo sanguíneo. Estos tres componentes, o estos tres fenómenos, va a dar igual si es estimulado por el sistema intrínseco o por el sistema extrínseco. Hasta ahí está claro. ¿Sí está claro? El flujo sanguíneo. ¿Aumenta o reduce el flujo sanguíneo? ¿Ya? Que eso es lo que estoy hablando básicamente en esta diapositiva. ¿Ok? Ahora, por supuesto, sabemos que existe un componente hormonal, pueden ser hormonas neuropeptídicas, neurotransmisores, que son los que van a incidir en estos tres componentes y con cualquiera de sus dualidades de respuesta que se va a tener. ¿Ok? ¿En dónde está la diferencia? En que si es el propio, lo que habíamos hablado, que si es el propio sistema gastrointestinal, lo está comandando el sistema intrínseco. Él se comanda a sí mismo. Pero si tengo componentes externos al sujeto que incidan sobre él, hay un bloqueo del sistema intrínseco. Y ahora comienza a actuar el sistema extrínseco. ¿Ok? Eso es lo que ya estuvimos hablando. ¿Sí? Por eso que dice, si usted en la diapositiva se refiere a que el sistema extrínseco es en donde el sistema nervioso central supera al sistema entero. ¿Ok? ¿Y de qué forma lo supera? Pongan la siguiente diapositiva, por favor. A través del sistema nervioso periférico, a través de sus fibras autónomas. ¿Okay? Entonces, tenemos dos tipos de sistemas. El sistema nervioso simpático o el sistema nervioso parasimpático, que es lo mismo que hablamos en un momento, solo que no les dije sus fibras. No les puse los nombres a las fibras. ¿Ok? Recuerden que el sistema nervioso periférico tiene un componente somático y un componente autónomo, ¿se acuerdan? El que estoy hablando es el sistema extrínseco, que va a superar el intrínseco, el sistema nervioso periférico, a través de sus fibras autónomas, que pueden ser simpáticas o parasimpáticas, obviamente. Si yo hablo del sistema nervioso simpático, ¿de qué estoy hablando? ¿Neumogástrico o catecolaminas? El simpático. Catecolaminas. Es el único plus que les estoy poniendo ahorita en este gráfico. ¿Ya? Ya sabemos que las catecolaminas a nivel cardiovascular y respiratorio existen. Pero si vemos aquí, a nivel gastrointestinal inhibe. Por eso es que me produce en el primer componente que me decía el musculator, que es el muscular, que pasa con el muscular, lo reduce. Por eso tengo un peristaltismo reducido. ¿Qué pasa a nivel de las secreciones? La minima. Que no lo pongo aquí como flujo sanguíneo, pero también lo inhibe. ¿Ok? Y si por supuesto tengo un hipoperistaltismo,
tiempo es porque tengo en el entendimiento, tengo un retraso gastrointestinal. ¿Ya? Ese retraso puede el paciente referir sensación de llenura, que no es nada más una dispersia. ¿Ok? Mientras que el sistema nervioso periférico con sus fibras parasimpáticas, siempre que yo hablo del sistema parasimpático, se me viene el, ¿qué pienso? El neumogástrico. El neumogástrico. ¿Qué número corresponde? ¿El número? 10. El 10, el Messi. ¿Okay? El número 10. El décimo parradial. Entonces, sabemos que el parasimpático, que aquí vamos a hacer un autoanálisis. ¿Qué sucede? Bueno, si vemos a nivel gastrointestinal, estimula a nivel cardiovascular y respiratorio, vemos mucho quinino, ¿verdad? Sin embargo, a nivel gastrointestinal, estimula. Eso quiere decir que incrementa el proinfectismo y como incrementa el proinfectismo, acelera el tránsito gastrointestinal, ¿verdad? Ese aceleramiento del tránsito intestinal, ¿cómo se traduce? Perfecto, mientras que el envejecimiento se traducía en estreñimiento. Estimula secreciones, por eso que a nivel gastrointestinal, a nivel gástrico, yo voy a sentir esa sensación quemante. Porque ¿qué estoy estimulando? Secreción de ácido ¿De clorhídrico. qué? De ácido clorhídrico. De ácido clorhídrico. ¿Ya? Y pues también incide en un incremento de glucosa. ¿Ya? Entonces le pongo aquí lo que siempre suele suceder cuando yo comienzo con el famoso dolor tipo cólico. ¿Ok? Que también se puede dar en las mujeres con el dolor el cólico menstrual. Es la misma causa, solo que el origen es otro. ¿Ya? ¿Qué sucede cuando comenzamos a sentir dolor hipocólico a nivel intestinal? Sentimos esos retorcijones, ¿verdad? Que nos hacen doler. Y el dolor puede llegar a ser tan intenso que ¿qué comenzamos a sentir? Náusea, perfecto. ¿Qué más? Sudoración. ¿Qué más? ¿Qué comenzamos a sentir? Frío, no es calofrío, frío. Entonces tenemos sudoración, náuseas, frío. ¿Qué más podemos tener? Comenzamos a sentir hipotensión, pero no decimos estoy hipotensa. ¿Qué comienzas a ver? Perfecto, visión borrosa. Y te vas corriendo al baño. ¿Y qué haces? ¿Qué haces? Por eso, ¿y quién tiene? Una diarrea. ¿Quién actuó? Esa es la típica, los típicos síntomas y síntomas de un sistema nervioso parasimpático activado. Que ojo, podemos llegar a tener hasta un síncope o hipotimia. Eso no lo observamos. ¿Saben cuál es la diferencia entre síncope y hipotimia? ¿Entre qué? Sí, diferencia. Anthony, ¿quiere el diseño? Diferencia entre síncope y hipotimia. Para la próxima clase, diferencia entre síncope y Síncope es hipotimia. síncope y hipotimia. Lipo. Suena como un brazo proteína que es ¿Por qué les digo esto? Porque dependiendo de qué tan intensa es la acción del vaso, pues o pierdo la conciencia. ¿Okay? Y aquí les voy a algo más. Ojo, que la hiperactividad vagal, que es lo que decía aquí, Rubén. ¿Qué es lo que me decía Rubén?
después, obviamente, con esa respuesta se hicieron estudios y ellos dieron cuenta que lo que tenían era hiperactividad baja. La hiperactividad baja es muy común, no tuve un deportista de alto rendimiento, era boxeador. ¿Okay? Así que si ustedes son de aquellas personas que esos cambios posturales de forma brusca ocasionan sensación de mareo, ¿a alguien le pasa eso? Por ejemplo, si estoy acostada en la cama, es normal que mientras estoy acostada, los líquidos corporales están en un nivel y que cuando yo me incorporo, quiero decir, estoy en hiperextensión, hasta que esos líquidos se nivelen, pueda tener una cierta sensación de mareo. Lo que no es normal es que ese movimiento persiste mucho tiempo hasta el punto de producir el desvanecimiento. Puede ser con pérdida de conocimiento o sin pérdida de conocimiento. ¿Ya? ¿Sí te expliqué lo que quise decir? Entonces, la hipertonía vagal o la excitabilidad vagal tiene que ver con que es tan susceptible esa persona a que el vago se pueda excitar. Y también hay que tener cuidado, pero recuerden que el vago tiene su inervación también a nivel cardíaco. ¿Ok? Entonces, esa es la parte que por ahí hay que tener. Por eso que nunca se levante bruscamente. Uno nunca se debe levantar bruscamente. Uno tiene que aprender a levantarse, a incorporarse. ¿Okay? Y ese es el problema que muchas veces sucede con los adultos mayores y ciertos fármacos que toman también. Especialmente los hombres prostáticos utilizan, se me olvida el nombre, pero es un inhibidor. Sí, la transfusina, que es un inhibidor alfa. Ayuda a reducir la proliferación prostática, pero tiene como efecto colateral reducción de la presión arterial. No, en algún momento lo pusieron como un antihipertensivo, pero se sabe hoy por hoy que su efecto antihipertensivo no tiene una gran acción antihipertensiva como por ejemplo los bloqueantes, ¿okay? Los betabloqueantes. Pero si yo tengo un hombre que toma transfurinona y tiene movimientos posturales bruscos, que es lo que le pasó a mi papá en su momento, lo van a tener vivo, van a tener un ciclo. Entonces tienen que enseñarle a que tiene que cualquier cambio postural, sea que esté sentado y se para, sea que esté acostado y se para, son cambios posturales que tienen que ser en 2 y 3 tiempos. Si no lo sabían y alguno de sus padres lo toman, pues se lo voy a avisar. ¿Ya? Y abajo tenemos pues la acción de los neurotransmisores. ¿Ok? Muchas veces, al menos me acuerdo cuando yo veía neuroanatomía, hablaba de la acción del GABA, que muchas veces hablamos del GABA como un componente ¿qué cosa? Inhibidor, ¿verdad? Tener en cuenta que estos neurotransmisores, muchos de ellos tienen mucha injerencia a nivel gastrointestinal. Y solamente voy a hablar de uno, voy a hablar del GABA. ¿Ok? ¿Por qué hablo del GABA? Porque existen enfermedades como el Parkinson, en donde parte del tratamiento es dar GABAérgicos, ¿ok? Que aumenten la recaptación del GABA, ¿ya? Y miren lo que hace el GABA. Relaja el esfínter superior. Entonces, si yo tengo un paciente que toma fármacos GABAérgicos, nunca le digan que no puede ser que usted tenga alguna sintomatología a nivel gástrica porque su fármaco actúa a nivel del cerebro. ¿Ok? Siempre busquen los efectos colaterales. Sabemos que si va a relajar el esfínter superior, el paciente, hay algo que no en este momento, el paciente que tiene la enfermedad de reflujo gastroesofágico, va a referir dolor
tomarse la tomografía. Entonces, si el paciente refiere dolor retroesternal tipo ardor, obviamente no lo pone así, va a decir, me arde aquí, siento algo caliente que me sube. Todos lo han sentido alguna vez, nadie lo ha sentido. Mi mejor amigo de creo que el quinto o sexto semestre fue la gastrita. ¿Ok? Eso se conoce con el nombre de filosis. ¿Ok? Entonces, el paciente refiere dolor o sensación quemante a nivel del esternón, conoce como retroesternal, el nombre es filosis. En semiología eso se llama filosis. Y está asociado, en este caso, con el glaucoma del párpado. Ojo, pueden haber muchos fármacos que pueden incidir. ¿Okay? Por ejemplo, hay ciertos anticonceptivos que pueden también estimular la filosis. ¿Okay? No necesariamente porque actúan a nivel del esfínter, pero sí puede ser porque intervienen, por ejemplo, la producción de ácido clorhídrico. ¿Ya? Eso sucede, por ejemplo, con el calcio. El calcio, lo vamos a hablar en las próximas clases, estimula las células plurales. Entonces, uno de los motivos por el cual suelen suspender la toma del calcio es por la filosis. Existe una molécula un poco más amigable que es el citrato de calcio, el citrato cálcico, ¿okay? Que suele evitar estos problemas. ¿Ya? Y aquí hay otra molécula, otro neurotransmisor que lo voy a resaltar, que es la serotonina, y no necesariamente por lo que dice aquí, que facilita la secreción eléctrica, ¿ok? Sino que la serotonina voy por otro lado, voy más que nada la parte patológica de la serotonina. Ojo, la serotonina tiene que ver con el control. No, estoy hablando a nivel de la conducta alimentaria. ¿Ya? La serotonina determina mucho nuestra conducta alimentaria. El que no comamos de manera compulsiva. ¿Okay? Cuando yo tengo una persona que tiene trastorno en la captación de la serotonina, ¿qué quiere decir eso? Que puede ser que la produzca, pero no la estoy captando. ¿Okay? El cuerpo la va a traducir como que no existiera. ¿Okay? La patología, y para mí es una patología infradiagnosticada o subdiagnosticada, es el ¿cuál es? El TOC, trastorno obsesivo compulsivo, que tiene en el ámbito de la industria cinematográfica todo lo que quieran de películas, comenzando por El Aviador. ¿Vieron El Aviador? Soy muy vieja para ustedes. Mi esposo es crítico de cine, así que casi que vamos a ver muchas películas. Películas, si no han visto, psiquiátricas hay muchas. Y el top tenemos Top, que es una española. ¿Ok? No es TikTok. No sé qué título es. Top con Paco León. Pero esa es vista un enfoque un poco más humorístico. Si quieren ver las diferentes formas de top, desde las más leves hasta las más agresivas, vean El Aviador, que es una película en la vida real con Leonardo DiCaprio, de un famoso piloto, fue productor de cine, que si mal no recuerdo se llamaba John Hughes. ¿Ok? Él sufría de eso. Y luego otro, que no me acuerdo el nombre, Mejor Imposible, creo que era en español, Así que es, ¿okay? Que es con Jack Nicholson, un poquito más vieja, ¿okay? Pero Jack Nicholson, ¿okay? En donde tiene el top que usualmente lo saben encasillar, pero no es al real. Es aquel que usa el jabón y lo usa el jabón y lo lava. ¿Ya? Si quieren ver como que las diferentes etapas, pues El Aviador lo ven mucho mejor, pero películas del top hay varias. Y para mí es una enfermedad muy infradiagnosticada. ¿Ok?
en donde el papel de la serotonina es fundamental. ¿Ok? ¿Cuál es el problema de la serotonina? Aquí les voy a mandar a otra investigación y les voy a decir. ¿Ok? Vamos a buscarme los 20 aminoácidos esenciales. ¿Cuál es el aminoácido precursor de la serotonina? A ver, por un lado nos van a investigar los 20 aminoácidos esenciales. Ok, ahora, pregunto, ¿cuál es el aminoácido precursor? Aminoácido precursor quiero decir el aminoácido que me sirve para la formación de serotonina. ¿Cuál es? Y abunda en el guineo. Potasio. Potasio es un aminoácido. Dilo por favor. El triptófano. El triptófano es un aminoácido esencial. ¿Ok? Las personas que tienen problemas de TOC es porque tienen problemas en la recaptación de serotonina. ¿Ok? Y ellos tienen dificultad, tienen síntomas compulsivos. ¿Ok? Y la comida suele ser también uno de sus problemas. Comen de manera compulsiva. Y al momento se ha visto por ahí estudios que han asociado que también tiene un papel la serotonina en la selección de los alimentos. ¿Okay? No necesariamente tengo un TOC, pero sí por ahí una injerencia de la serotonina de por qué me gustan más ciertos alimentos dulces que salados, por ejemplo. ¿Ya? El paciente con TOC sí hay una impulsividad por comer. Por eso es que el paciente con TOC puede también tener problemas de sobrepeso y obesidad por la enfermedad y muchas veces también como efecto secundario de los fármacos. Y ese es el problema de los fármacos que se usan en psiquiatría. Inciden también en el peso del sujeto. ¿Ya? ¿Sí lo expliqué, verdad? Y una de las estrategias que se ha visto para poder incrementar la cantidad de triptófano es consumiendo guineo. Y muchos me dirán, pero el guineo es malo porque tiene mucha azúcar. ¿Han escuchado eso? El problema es el grado de maduración del guineo. Así es. Entonces, el guineo no es el problema, es el estado en que consumimos el guineo. ¿Okay? Entonces, tenemos una estrategia de incrementar la serotonina en pacientes con TOC, comer alimentos ricos en triptófano dentro del guineo y también se ha visto que los pistachos son ricos en triptófano. ¿Okay? ¿Me ibas a hacer alguna pregunta? No. ¿Alguien me va a hacer alguna pregunta? Ok, y vamos con esto finalizando. Habíamos dicho que también tenía una acción sobre esto, no solamente los neurotransmisores, sino que también hay un papel hormonal. ¿Ok? En la diapositiva número 10 tienen un resumen. ¿Ok? Y es que básicamente la forma en cómo actúan las hormonas, básicamente me voy a centrar en los 3 primeros puntos. Porque yo incremento el apetito o fomento la saciedad jugando con los dos que tienen abajo. ¿Ok? Como he dicho, jugando con el peristaltismo y su incidencia sobre el estómago. Me refiero al vaciamiento gástrico. ¿Okay? Y creo que eso lo mencioné algo en la primera clase. ¿Se acuerdan? Sí. Okay. Entonces, si yo tengo una persona, si yo soy una persona que come, ¿verdad? Lo lógico es que esa persona, luego de haber comido X cantidad, se sienta saciada. ¿Okay? Ojo con esto. Si bien es cierto, yo tengo una lista de hormonas, ¿okay? También va a depender mucho del tipo de alimento. Si tengo un alimento que he consumido de un índice glicémico alto, medio o bajo, y también dependerá de la velocidad de masticación. En pocas palabras, lo que quiero decir es que la saciedad no depende única y exclusivamente del componente hormonal.
También dependerá de los tipos de alimentos y sus índices glicémicos, así como de la velocidad con la que yo como. ¿Ok? Si yo mastico muchas veces y consumo pocos alimentos de índices glicémicos bajos, pocos alimentos con índices glicémicos altos, ¿ok? Y más alimentos con índices glicémicos medios abajo, voy a estimular la saciedad, ¿ok? Estimular la saciedad, incrementar la saciedad con reducir el apetito, que es lo mismo. ¿Ok? Si yo bajo el apetito, pues porque me siento saciado, bien. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son esas hormonas que estimulan a que la persona, una vez que coma, se sacie, junto con los otros componentes que también les dije? Son el péptido tirosina, la CTK, colecitoquinina, las incretinas, como el PIP y el PLT1, la oxintomodulina, el polipéptido pancreático, el polipéptido liberador de leptina, somatostatina, y hay una hormona que no la menciona en el libro, que es realmente la que mayor control en la saciedad tiene. Y esa es ¿alguien sabe? Comienza con L. Esa es la leptina, que es una hormona que es la que en sí tiene el mayor papel saciante, que no está en ese listado. ¿Okay? Ese es el listado que tomé del libro, pero siempre aumento la leptina. ¿Quién produce la leptina? ¿Alguien sabe? Es más específico, recuerda que tienes 3 tipos de tejido adiposo. ¿Okay? El blanco, pardo y la mezcla de ambos que me da el color verde. Recuerden que el pardo tiene que ver con la termogénesis. ¿Okay? Entonces, el tejido adiposo blanco, como he dicho, voy un poquito más atrás. Cuando yo estudié, solamente hablaba que el tejido adiposo servía como un colchón, como una forma de protección, porque tengo la grasa perironal, por ejemplo, a nivel del miombo para proteger, o a nivel de otra víscera del ciclón. ¿Okay? Pero en los últimos años ya se sabe que el tejido adiposo blanco es considerado una glándula. ¿Sí sabían eso? No les enseñaron eso cuando vieron biología, no sé, biología. Tú sí. Hoy por hoy, recuerden, el concepto de toda glándula, ¿qué es? ¿Qué es una glándula? ¿Qué secreta? Sustancias hormonales. ¿Okay? Una glándula aquella que secreta sustancias hormonales. Es lo que estudian los endocrinólogos. ¿Ok? Entonces, el tejido adiposo blanco hoy por hoy es considerado una glándula. ¿Dónde está lo paradójico? Que la lógica sería a mayor cantidad de tejido blanco, de tejido adiposo blanco, mayor cantidad de leptina y por lo tanto la persona debería ser delgada. No debería haber ni sobrepeso ni obesidad. Eso sería lo lógico. ¿Sí o no? Sí. ¿Cuál es el problema? Que todavía no se encuentra la vía por la cual una persona que entra en un proceso de obesidad o de sobrepeso o obesidad, ¿qué pasa con ese tejido adiposo blanco que ya no produce leptina? Y por lo tanto ya no hay un mecanismo saciante. Incrementa más, incrementa más, incrementa más. ¿Ya? Esa es la parte paradójica. Por eso es que el mantenimiento del peso, o de otra forma, el control, porque tampoco es no tener grasa, porque la grasa también forma parte. Ojo con las mujeres. No sé si alguna vez alguna de las chicas ha estado en un plan nutricional súper restrictivo que comienza a afectar su nutrición. ¿Por qué? Porque recuerden que las hormonas sexuales femeninas, hormonas sexuales secundarias, pero las hormonas sexuales femeninas, ¿okay? Necesitan de componente graso también para la producción. Entonces, cuando entramos en esa etapa de anorexia, hay el cese de la menstruación, porque ya no hay ese componente lipídico para la formación de la hormona. Y es difícil de que los hormonas
fenómeno hormonal. Las mujeres, aquí sí le doy la razón a los hombres, las mujeres somos complicadas. Porque desde el punto de vista hormonal somos sumamente complejas. ¿Ok? Sucede cuando una chica tiene sus ciclos menstruales irregulares, sucede cuando quiere buscar un embarazo, ¿okay? Sucede cuando existen estos trastornos. Por ejemplo, existe la famosa triada del deportista. Vamos a buscar ustedes cuál es la triada de la deportista. ¿Sí? Vamos a buscar. ¿Qué cosa? Existe la triada de la deportista. ¿Por qué les digo la triada de la deportista? Porque las chicas, ustedes han visto cómo son las que hacen triatlón. ¿Saben lo que es triatlón? Nadan, hacen natación, ciclismo y atletismo. ¿Qué cosa? Ella hace Ironman, creo. Es como un triatlón, pero mucho mayor cantidad de nados, ciclismo. ¿Okay? Si ustedes ven el biotipo de las atletas, ven el biotipo de las maratonistas, son sumamente delgadas. Cuando se hace el análisis antropométrico, que lo haremos en un momento, van a ver que su componente graso es mínimo. Entonces, estas deportistas, cuando llegan a tener la triada, pueden llegar incluso a tener problemas de la calcificación. Pero recuerden que los estrógenos tienen que ver con el ingreso de calcio en los huesos. ¿Okay? Entonces, hay que evitar que una chica llegue a tener la triada. ¿Okay? Por eso va mucho de la parte de por un lado, y esa es la parte difícil, bajar la carga de los entrenamientos, porque es un problema con el entrenador, porque básicamente es ocasionado por el sobreentrenamiento. ¿Okay? Y por otro lado, tienes que comenzar a hacer el tratamiento hormonal. ¿Okay? Entonces, en practicar la limpieza. ¿Quedó claro el tema de la leptina, chicos? La leptina puede ser también como una hormona que ayuda al apetito. Y lo paradójico de ella es que nuestra mayor cantidad de leptina, mayor cantidad de sociedad, todo lo contrario. ¿Ok? Hay un bloqueo. Por eso la importancia de tener los niveles normales. Tampoco es no tener grasa corporal, porque hacemos que podemos ocasionar otro tipo de trastorno. ¿Ok? Ahora, no podemos pasar todo el tiempo saciados. Si por ahí desayunamos a las 6 de la mañana, ya en algún momento alguien tiene que decir, pero yo quiero comer nuevo. ¿Ok? Esas son las hormonas, en cambio, que fomentan el apetito. Y ahí tenemos la grelina y la motilina. ¿Ok? La grelina es una hormona que la tenemos a nivel gástrico y también se sabe que hay un componente a nivel del sistema nervioso central. ¿Ok? Pero se sabe que un poco mayor tiene diferencia la grelina que está a nivel gástrico. Eso sí, como toda hormona, una vez que entra en contacto el alimento con el estómago, hay un feedback negativo y se deja de producir grelina. ¿Ok? Si ahorita no hemos comido hace muchas horas, pues el feedback positivo. ¿Ok? Ya la tienen activado. Ok. Obviamente sí. Y antes de que me olvide, chicos, si se dan cuenta, la intestines, por cierto, voy a hablar un tema más, si no se van a ir todos. Tengo tiempo. No están cansadas. Es rápido. ¿Ok? Yo les dije que me daba 10 minutos antes, pero les puedo dar un superalice. ¿Ya? ¿Ok? Solo 15 minutos. Las incretinas Yo voy a tienen un plus dentro de todas estas hormonas que, además de saciarme, también ayuda a la regulación de la glucosa. ¿Ok? Interviene en la regulación de la glucosa las incretinas. ¿Ya? No solamente me producen saciedad, sino que también ayudan a la regulación del
el metabolismo de la glucosa. ¿Ok? La diferencia. GIP y GLP. ¿Ok? ¿Cuál Con eso terminamos el primer tema. Ahora vamos a ver requerimientos hídricos. ¿Ok? Cuando ustedes vayan a ver la pirámide nutricional, ¿ok? No voy a entrar por cierto electrolito que me lo mencioné en la diapositiva, por eso lo vamos a ver cuando veamos micronutrientes. ¿Ya? Solamente voy a hablar del agua como tal y de hecho la importancia en la alimentación. Eso lo hemos trabajado durante mucho tiempo. ¿Ya? Cuando ustedes analizan la pirámide nutricional, chicos, ustedes van a buscar la rueda de los alimentos. ¿Ok? La rueda de los alimentos con la clasificación de los alimentos. Ya, pero vamos a ir hablando en la próxima clase. Cuando ustedes analizan la pirámide nutricional, van a ver que en la base de esa pirámide no está el jugo, no están las colas, está el agua. Al igual que en la rueda de los alimentos, en donde tengo la clasificación de los alimentos y que mi alimentación sana y equilibrada va a la par del agua. ¿Ok? Mi cuerpo, el peso de mi cuerpo, representa aproximadamente, está representada aproximadamente entre 70 al 80%, 60 al 70, perdón, entre 60 al 70% de agua. Forma o representa el agua en mi peso corporal. Eso quiere decir que si una persona baja de peso de manera significativa, 1 o 2 kilos en el mismo día, perdió grasa. No, perdió agua. No te perdió agua. Te perdió agua. ¿Ok? Y que el reservorio de esa agua en el peso corporal, ¿en dónde está? ¿En dónde está almacenada? En los músculos. Por eso es que a mayor cantidad de masa muscular, refiero a que los músculos estén tonificados, ¿ok? Mayor será mi reserva hídrica y por lo tanto, si yo soy una persona que hago actividad física, como trotar o hago crossfit, ¿ok? Soy anti-crossfit, me encantará ese. Aunque nos da mucho de comer a nuestros traumatólogos, porque realmente no es saludable. Si alguien hace por ahí, después vamos a hablar de eso. ¿Ok? En los músculos es donde se va a reservar. Y evite incluso en la actividad física de algún deporte que realicen, incluso evita las lesiones deportivas. ¿Ok? Y por supuesto, evita que se den trastornos relacionados con las deshidrataciones o un estado que puede llegar a tener un resultado fatídico como el golpe de calor. Vamos a ver en qué consiste el golpe de calor. ¿Ya? Hace unas semanas, lo resalto, hace unas semanas en la ventana de un chico, creo que fue, todos se enteraron de ese caso, un chico que había terminado de jugar un juego de pádel, lamentablemente yo conocía al papá de él. ¿Okay? El problema con él es que no hizo un golpe de calor, lo que hizo fue un shock térmico. ¿Ya? Así que tengan mucho cuidado con esas imágenes que a veces nos venden, y no sé si a algunos les gusta ver el Super Bowl, o siguen mucho de cerca la liga, la NFL, la liga de fútbol americano, porque ellos tienen siempre como costumbre meterse en estos tachos con hielo. Claro, la cabeza se queda fuera, pero de todas maneras no deben haber estos choques térmicos. Lo mismo pasa con los niños. Nunca bañen a un niño con agua fría cuando tiene fiebre. Pónganle agua templada. Tibia no tibia,
templada. ¿Ya? Templada. ¿Por qué? Porque el shock térmico ocasiona el cierre de los poros y evita entonces la expulsión del aire caliente. ¿Ok? Creo que es un shock térmico, algo muy parecido a lo que ustedes van a leer como golpe de calor. Lo que pasa es que no se lo considero como un golpe de calor. ¿Ya? El golpe de calor sí está netamente asociado con la deshidratación severa. ¿Ok? Y es que cuando yo tengo más del 6% de pérdida de mi peso corporal, en una persona no condicionada, ¿a qué me refiero a una persona no condicionada? A una persona que no tiene una actividad física diaria. ¿Se acuerdan que les dije que los músculos son reserva de líquido? Si ninguno de nosotros hacemos actividad física, o un 3, quizás 4%, ya tenemos riesgo de volver. ¿Ya? 6%, quizás alguno de nosotros hacemos tenemos un entrenamiento, estamos condicionados. Y por ahí los deportistas de alto rendimiento puede ser que lleguen a tener, aguantar un poco más, pero eso sí, por encima del 12%, ya están también ellos en riesgo de un golpe. ¿Okay? Es por eso la importancia del mantenimiento constante de nuestra musculatura a través de ejercicios de fuerza. ¿Okay? Vamos a ir hablando, lo vamos a leer en otras clases. ¿Okay? Existen ejercicios de resistencia que hay que hacer para mantener una correcta salud cardiovascular. Cuando se maneja, como ustedes creo que lo vi, ¿verdad? Sí. Cuando manejamos entre un 60 al 80% de la frecuencia cardíaca máxima, pero también tenemos que hacer ejercicios de fuerza. ¿Cuál es el problema con el ejercicio de fuerza? Que me ejercita toda mi musculatura menos el corazón. El ejercicio de fuerza es una pesa, una mancuerna. ¿Ya? Si yo logro mantener mi musculatura esquelética condicionada, voy a tener una mayor reserva, pero obviamente también tengo que precautelar que yo ingiera las cantidades correctas de agua. ¿Cuánto yo debo ingerir? 2 litros, que es lo mismo que decir 2000 mililitros, para mantener el estado de euhidratación. ¿Qué quiere decir euhidratación? Hidratación normal. Si yo tengo sed, ¿cuántos de ustedes tienen sed? Aquí uno tiene sed, porque tomo agua. Pero acá hay otra que se acordó que tiene el agua. La sed, vean ustedes en su diapositiva siguiente, ¿cuánto representa? Perfecto, quiere decir que ya hay 1% de pérdida hídrica. ¿Qué pasa con nosotros que vivimos en una ciudad costera? Digamos que tentativamente estamos más acostumbrados a hidratarnos, pero estamos en el círculo vicioso. Tengo sed, tomo agua, pero siempre estamos con agua. Entonces, ¿qué sucede? Siempre estamos en estado de deshidratación, porque no es que tomo agua para evitar tener sed, tomo sed porque tengo agua. ¿No quedó claro? A ver, ¿cuántos de ustedes toman agua porque tienen sed? ¿Cuántos toman agua aunque no tengan sed? Son pocos. En la población es, tomo agua porque tengo sed. No dicen, tomo agua para evitar tener sed. ¿Me explico? Ahora, ¿quién es de la sierra? Ok, imagínense sus días cuando no vivían en Guayaquil. Sentían tanta sed como cuando sienten aquí. ¿Cuántas veces en el día de qué ciudad eres? ¿De qué ciudad eres? ¿De qué ciudad eres? Ah, pero no. Ok, y creo que Loja tiene una forma un poco más caliente que Guaranda. ¿Ya? ¿Cuántas veces sentías sed estando en Guaranda? Una en todo el día. Ese es el problema con la sierra. El riesgo de deshidratación es mayor. Porque como no tengo sed, no tomo agua. Entonces muchos se olvidan de tomar agua. Así que hay que tener mucho cuidado. Si es cierto,
representa ya una deshidratación. También hay que tener mucho cuidado con la ciudad de la sierra porque dicen, no tengo sed, no tomo agua. Por supuesto. ¿Okay? Por supuesto. El tomar agua también tiene que ver con el ámbito inflamatorio que hablábamos hace un momento. Ahora, yo les decía hace un momento, de verdad, que entre el 60 y el 70% de mi peso corporal está representado por el agua. ¿Qué quiere decir esto? Y es lo que tienen en la primera diapositiva. Que tengo niños, me falta la fotito del adulto. Los niños están formados en un 90% de agua. Eso quiere decir que esa población que tiene una altísima cantidad de agua, una pérdida mínima de ellos, que es lo que tú me decías, ya es una situación en riesgo y que probablemente necesita una hidratación por vía parenteral. Lo mismo pasa con los adultos mayores, en donde en cambio en ellos esa pérdida de masa muscular que es fisiológica, que vamos a hablar más adelante, se llama sarcopenia, pero hay formas de evitar que la sarcopenia sea muy pronunciada, ¿ok? Se cambia el tejido muscular por grasa, ¿ok? Entonces, la pérdida de músculo en ellos, muchas veces el reemplazo de esta masa muscular por grasa, hacen que también sean más susceptibles a la deshidratación. Así que tener mucho cuidado tanto en los adultos mayores como en los niños, porque sus reservas hídricas, que son los músculos, hay en menor cantidad. ¿Ya? La diapositiva número 3, les decía, recuerden, un 6% de pérdida de la pérdida de peso corporal hace que se pierdan todos nuestros centros superiores de regulación. ¿Okay? Recuerden que tenemos sensores para la regulación. Cuando estos sensores dejan de funcionar, que es lo que pasa cuando nos dicen cuidado, peligro, hay riesgo de golpe de calor, porque existen altas temperaturas corporales. Cuando sobrepasan los 40 grados centígrados, mi temperatura corporal, que puede estar supeditada por lo que pasa a nivel ambiental, mis centros de control dejan de funcionar, y puede llegar a tener lo que se conoce una hipertermia maligna, que también puede llegar a pasar a las personas que tienen fiebre por encima de 40. ¿Ok? Exacto. No hay un daño como tal inicialmente, pero deja de funcionar. Lo que pasa es que, claro, sobrepasa los 40 y puede llegar a tener daños en los centros superiores. ¿Y qué pasa con el golpe de calor? Es que parte de esta temperatura queda retenida y por eso no sale. ¿Por qué? Porque el agua hace un fenómeno de enfriamiento de la piel. Si yo no tengo agua, no tengo cómo enfriar la piel y la porosidad se cierra. Sí, lo que pasa es que recuerda que el sudor, porque en la siguiente diapositiva tenemos vías en donde sale el agua. ¿Okay? Lo que decía, de manera, en una hidratación, los 2000 que entran son los 2000 que deberían salir. Pero hay situaciones como los incrementos de temperaturas ambientales o la realización de alguna actividad física hace que la pérdida de agua se redistribuya y ya no existe una pérdida por vía renal, sino una pérdida a través de la piel, sudoración. Pero ¿con qué objetivo yo lo pierdo en la piel? Para refrescar la temperatura corporal. ¿Ok? Con esto terminamos, no sin antes no sin antes decirles, pongan la diapositiva número 17. ¿Ok? Recuerden que el cuerpo tiene dos espacios. Y en estos espacios, agua sola no hay. Hay agua con electrolitos. ¿Sí o no? Sí. ¿Ya está en la diapositiva 17? Sí. ¿Cómo así? ¿Ya encontraron la última? Sí.
Si ustedes muy bien recuerdan que el agua no está sola, tenemos agua con electrolitos. ¿Y qué son electrolitos? ¿Verdad? Hablamos de dos cationes principalmente, el sodio y el potasio. El potasio, el sodio, perdón, tiene por naturaleza que entrará a la célula, entrará al espacio intracelular. Pero el amigo infalible del sodio, ¿cuál es? ¿El? ¿El? No. ¿Qué arrastra el sodio? Agua. Por eso es que entra la famosa bomba del sodio y potasio. ¿Para qué? Para botar el sodio que entra sometido y lo cambia por el potasio. Por eso cuando yo hago una bioquímica sanguínea, tengo mayor cantidad en el espacio extracelular sodio y no potasio. Hasta ahí estamos, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Por qué menciono todo esto? No digas que está bien. Puede ser que solo utilizaste la botella. Este es el enemigo de la hidratación. ¿Por qué? Porque esto, si ustedes leen, no te sientas mal, es un ejemplo. Yo sé que es agua, por eso te digo, yo sé que utilizaste el frasco. Pero me sirve ¿por qué? Porque veo madres que le dan al niño el Gatorade, Powerade, todas las bebidas que tienen. ¿Ok? Entonces, ustedes en ese caso clínico, que lo van a tener habilitado por una semana, o sea, que lo van a desarrollar hasta el día lunes, se lo voy a dejar 10 de la noche, tienen que desarrollar la pregunta número 1 y la pregunta número 3. La 2 no, porque desde el punto de vista de la medicina del deporte hay un error. ¿Okay? Entonces, van a hacer la pregunta número 1 y la pregunta número 3 utilizando lo que les voy a mandar es una investigación, pero esa investigación a su vez tributa para la realización del caso clínico. ¿Okay? Va a buscar las pautas de hidratación del Colegio Americano de Medicina del Deporte, American College of Sports Medicine. ¿Okay? Porque no solamente es el deportista el de alto rendimiento. Existe el deportista amateur que cada uno de nosotros está aquí. ¿Ok? Entonces, van a buscar las guías o las pautas de hidratación del Colegio Americano de Medicina del Deporte. Van a leer el caso clínico. Ojo, hay un dato ahí. ¿Qué actividad hizo esa chica? Hizo una maratón. ¿Cuánto dura una maratón? No me lo digan a mí. Averiguan el tiempo que dura una maratón, que no lo saben, no están seguros, porque mis pautas de hidratación van a la par de la duración de la actividad física. Por eso es que digo que el Gatorade no debe ser mi medida de hidratar. Debe ser el agua si soy una persona que no he realizado ninguna actividad. Porque dependiendo del tiempo de la actividad, yo tomaré los diferentes medidas que puedo tener. ¿Quedó claro, chicos? Con eso, como dice Pura, podéis ir en paz.